Estamos en contacto vía Skype hasta Francia con Jean-Paul Guevara, más bien, él es embajador de Bolivia en Francia, para hablar precisamente del ambiente que se tiene en aquel lugar y para conocer si algún boliviano ha sido afectado precisamente en estos atentados. Embajador, buenos días. Buenos días, Pablo, ¿cómo están? Bueno, primero que nada informarles que hasta los reportes que tenemos en este momento, es casi mediodía de París, el día lunes, tenemos la grata noticia de decir que no hay ningún boliviano o boliviana que haya sido afectado por los atentados que se han realizado aquí el día viernes. Embajador, ¿cuál es el ambiente que se tiene en Francia? Hoy al mediodía se tenía prevista precisamente una caminata allá en Francia, en París, a propósito del apoyo que se ha registrado de presidentes europeos y del mundo entero. Principalmente vamos a tener al mediodía un minuto de silencio que va a ser respetado por todos los ciudadanos y ciudadanas donde se encuentren ellos. El ambiente es bastante triste, Pablo, porque, claro, estamos todavía, yo creo, con las secuelas de los atentados que se han realizado. Todavía estamos en un momento donde las cifras que se tienen al principio, que de hecho ya eran elevadas, eran realmente tremendas. Pensar en más de 130 muertos y más de 300 heridos, comienza a tener nombres, comienza a tener rostros, y ya la gente comienza a noticiarse que era un conocido, una referencia del colegio, del sitio de trabajo. Entonces el ambiente es muy triste, muy descorazonado. Embajador, veíamos en las imágenes de la televisión francesa la desesperación que se tenía en las calles. Hay temor, hay ciertas restricciones que se tiene ahora para movilizarse en París. El ambiente que se tiene, recordemos de que ya hubo varios atentados terroristas. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en este año, en enero, con un periódico satírico ocurrido en Francia a propósito de estos ataques terroristas que se registraron en París. Bueno, Francia en su conjunto está en un estado de urgencia, se denomina de esa manera técnicamente, pero además en su nivel más alto, que es el nivel de rojo alfa. Este nivel no tiene antecedentes en la historia francesa, solamente se lo asume cuando el presidente y el gobierno decide que tienen un ataque múltiple y simultáneo a la seguridad interna del país. Es la primera vez que tenemos esta situación. Igualmente, a partir de este estado de urgencia, que es casi parecido a lo que nosotros conocemos como un estado de sitio, es que se han prohibido las concentraciones públicas, espacios públicos de gente. Por eso mismo, durante el fin de semana estuvieron cerrados todos los espacios públicos de recreación y también espacios públicos culturales como los cines, teatros. La emblemática Torre Eiffel estuvo cerrada durante el fin de semana. El día sábado estaba a oscuras, el domingo ya tuvo luces, pero igual no se aceptaba al público. Entonces, este ambiente es muy especial, es por primera vez que se está viviendo de esta manera en muchos sentidos. Entonces, la gente está realmente muy afectada. Embajador Guevara, ¿cómo ha recibido la comunidad boliviana que vive en París esta noticia, donde ocurrió precisamente el atentado? ¿Es muy cerca donde vive la comunidad boliviana, donde se aglomera la mayoría de ellos? No le copié muy bien, discúlpeme, no escucha su voz. Muy bien, embajador, le consultaba cómo ha asumido esto la comunidad boliviana en París. Los atentados que ocurrieron precisamente en el centro de Francia, ¿es muy cerca de donde vive la mayoría de bolivianos que residen en París o la comunidad boliviana en este caso? No fue en un lugar específico, Pablo. Se realizaron los 7 atentados en distintos lugares simultáneamente. No tenían ninguna relación con otro más que estaban muy concurridos un día viernes en la noche. Tanto en el estadio de fútbol, donde había un partido ustedes saben, era un partido amistoso entre las selecciones de Francia y Alemania, como en espacios de recreación, de un concierto de música y después restaurantes y terrazas donde toda la juventud estaba pasando un momento de fin de semana, de viernes. Entonces esos fueron los lugares. La comunidad boliviana está presente en todos estos barrios, estos espacios.
pero no hay un espacio específicamente que haya sido de la comunidad boliviana. Por eso mismo, por suerte, algunos compatriotas sí estuvieron presentes en los lugares donde ocurrieron estos eventos, pero salieron ilesos y por suerte están sanos y salvos. Embajador, muy buenos días. Gabriel Oviedo lo saluda desde Santa Cruz. También tenemos una consulta. Quisiera saber cómo está el ambiente hoy en París, en Francia, luego de los ataques, los contraataques que ha llevado adelante el gobierno de Francia con el apoyo de Estados Unidos ya en los lugares, en los bastiones de ISIS. Bueno, buenos días, Gabriela. Decirle que el gobierno francés ya toma muchas medidas, no solamente las incursiones que han tenido los bombardeos en Siria, sino aquí mismo, durante la noche de ayer, más de 1.400 policías estuvieron movilizados en alrededor de 600 operativos, donde se ha, aprovechando ese estado de urgencia que se tiene, se ha incursionado en muchas ciudades de mismo Francia, para buscar a los sospechosos, pero también a los cómplices de todos estos atentados terroristas. Es un momento de alerta máxima donde se ha visto además que hay miembros de estas células terroristas que son franceses, nacidos en Francia. Entonces, claro, la situación es tensa todavía, la situación es de cuidado. Y ya se ha dispuesto, bueno, desde el mes de enero, ustedes saben del atentado que hubo con la revista esta Charlie Hebdo, entonces ya desde entonces han comenzado a desplegarse tanto militares como policías para el tema de seguridad interna aquí en Francia. Embajador Guevara, el contraataque que ha llevado adelante durante el fin de semana el gobierno de Francia al Daesh, el acrónimo del Estado Islámico que se ha atribuido este duro golpe en Francia, ha provocado inclusive la amenaza del Estado Islámico hacia otros países europeos y a misma Francia por este contraataque. ¿Hay temor aún en Francia, en París? ¿Cómo toma esto la embajada boliviana? Hay un ambiente de inseguridad causado por los hechos, ¿no? Eso es una cosa innegable. Pero después se han duplicado las fuerzas de seguridad, entonces creo que no hay ese riesgo inminente en el caso de los franceses y de la comunidad boliviana aquí en Francia. Desde el mes de enero hasta ahora el Estado ya contrató 2.680 personas, eso nos explicaban policías y militares, para justamente temas de seguridad. Y de los 2.680 puestos, que son trabajos suplementarios, 1.100 fueron puestos exclusivamente para unidades especializadas en la lucha contra el terrorismo. Esas son informaciones del Ministerio del Primer Ministro, de la Oficina del Primer Ministro aquí en Francia. Embajador Guevara, el presidente Evo Morales desde nuestro país ha enviado una nota al presidente de Francia. ¿Ha llegado esto a manos del presidente François Hollande? ¿La embajada conoce algo de este tema? Claro que sí. Como usted sabe, solamente hace una semana, exactamente el lunes anterior, hubo una entrevista entre el presidente Morales y el presidente Hollande. Fue una entrevista muy positiva para nuestro país que se desarrolló en un ambiente de mucha amistad. Por eso mismo el presidente Morales está muy cercano al presidente Hollande y fue uno de los primeros presidentes que se comunicó con él el viernes en la noche, ya hizo su pronunciamiento el presidente Morales, y obviamente también la Cancillería boliviana hizo un comunicado, una declaración pública que fue entregada el día sábado por la mañana muy temprano por nuestra embajada aquí por medio de una nota verbal a la Cancillería francesa. Muy bien. Para finalizar, por favor, embajador, ¿cuáles son las restricciones? ¿Se tienen restricciones para llegar a Francia, a París, los vuelos, el tren, comunicación? No, se habló de cerrar fronteras, pero principalmente en el sentido de los flujos migratorios que tiene la crisis migratoria que existe en este momento de refugiados del norte del África y algunos países árabes. Pero después los vuelos y los trenes están funcionando normalmente aquí en Francia. Los vuelos comerciales todos están como fueron programados, entonces no hay ninguna restricción de ese tipo. Muy bien, agradecemos mucho al embajador de Bolivia en Francia, Jean-Paul Guevara, y también a nuestra compañera de trabajo en la ciudad de Santa Cruz, Gabriel Oviedo.